De arranque lo presentamos a Marcelo Viso. ¿Cómo te va, Marce? Buenas noches, Héctor, y buenas noches a todos, por supuesto, como todos los miércoles. ¿Todo bien? Todo bien, bueno. Gracias a Dios. Por ahora venimos bien. Viste que hay cosas que, hay situaciones de la vida cotidiana que uno detecta rápidamente como novedosas y las empieza a comentar en cualquier ámbito, sí. En la esquina, en la verdulería, con amigos, en una peña, en el canal. Que puede desde no sé, la continuidad de un estado climático lluvioso hasta el comportamiento de los precios de ciertas especies o ciertos bienes. En este caso la verdad que asombra y es absolutamente verificable esta situación, el incremento que ha tenido la carne en los últimos días, últimas horas prácticamente, en el mostrador de cualquier carnicería. ¿Por qué, Marcelo? ¿Por qué se da? No es tan simple de determinar porque tiene una serie de variables muy complejas en el medio. Hay que, para entender por qué se da, cómo se hace la formación de un precio, sobre todo en el de un precio de un bien que tiene accesibilidad total y del cual se depende para vivir, es decir, un alimento, tenemos que ver cómo se van originando las distintas etapas de producción. La carne, yo creo que ya lo he dicho varias veces en el programa y lo repito una vez más, no nace en el supermercado. El animal nace en un determinado lugar o establecimiento y hay que ver si, ya partiendo de la base, si ese establecimiento donde el animal se comienza a criar es un establecimiento específicamente de cría o es un establecimiento de, por ejemplo, en el caso de producción de leche, del tambo. ¿Por qué? Porque ahí es donde normalmente los vientres, la madre que se le llama vientre, es donde están ubicadas. Es decir, no van a ser por sí mismos en la naturaleza, hay que criar la madre, después criar el ternero. Cuando se desteta el ternero, se comienza con el periodo de engorde para llegar al punto de la cantidad de kilos en los cuales se puede llegar a comercializar o el mejor rendimiento que tenga. Lo que vos viste y lo que ustedes están viendo, ya lo charlamos hace un año con el tema del pollo y creo que lo vamos a volver y lo vamos a volver a charlar en el corto plazo, también con el pollo. ¿Por qué? Porque todas las cadenas... Que también tuvo un repunte. Sí, y lo va a tener más, y lo va a tener en una forma bastante más compleja en los próximos días. Va a ser bastante más visible. Para que ustedes se den una idea, bueno, no tiene nada que ver con la carne, el pollo nace del huevo, el huevo ya aumentó. Hoy, lo que se le llama cajón, que son unas 36 docenas, estaban 900 pesos, hoy están 1050. Es decir, el pollo también nace del huevo, así que si aumentó el huevo, por ende va a aumentar en la misma relación. ¿Cuál es el kit de la cuestión de todo esto? ¿Cómo se forma el precio de la carne? El animal, si bien es cierto y todos conocen el público conocimiento, cuál es el precio del animal en pie, es decir, cuánto sale comprar un kilo de carne, el animal vivo, en feria o en algún remate. Hoy ronda los 60 pesos el kilo en pie. ¿Siempre se compra un animal en un remate feria? No, se puede comercializar en forma directa, un productor en forma directa. Yo doy el ejemplo más simple y más claro. Porque es el más común el de remate feria. Es el más común. Así como cuando hablemos un poco del método de engorde, también uno habla del más común, que es el pastoreo, aunque no es en este momento el más común, porque el pastoreo implica una extensión de campo muy grande para que pasten, y no es el pasto del pasto que crece en el césped, digamos, el césped que crece en el jardín, el jardín del patio, sino que se planta especialmente alguna pastura como alfalfa, trébol, trébol blanco, trébol rojo, una serie de pasturas específicas para que ayude al engorde del animal, lo pueda digerir mejor y no le genere un problema de salud también. No es el césped de hoja ancha del patio ni de la cancha de fútbol, para ser realista. Y uno habla de pastoreo, pero hoy uno de los métodos que ha ganado mayor preponderancia y con el cual se adelanta tiempos y plazos en procesos productivos es darle de comer al animal lo que llamamos feedlot, que ha tenido un desarrollo muy importante. Antes uno se acuerda, como vos decís, que uno consumía la carne feedlot y tenía un ligero gusto a cerdo. Sí. ¿Por qué? Por la alimentación del animal. Bueno, ese desarrollo ha hecho, o el desarrollo técnico de todo esto, ha hecho que todo eso no exista más. Hoy ya no se diferencia ni en el color de la grasa ni en el gusto de la carne. Si es un alimento balanceado el feedlot, ¿no? Efectivamente. Es algo parecido a eso. Como todos los alimentos balanceados, ¿cuál es el núcleo de la alimentación de feedlot o de cualquier establecimiento de cría? Va abaratando lo más posible los costos, el maíz y parte de espeles de soja.
se compone de esa forma el balanceado, junto con los nutrientes que se le deben dar al animal para que el animal se mantenga sano y bien. Que eso se llama, bueno, hay una serie de cuestiones, normalmente se le llama núcleo en la jerga del campo. Igualmente no se discrimina, cuando el animal va al remate feria, por seguir tu ejemplo, no se discrimina si es de feedlot o es de pastoreo. No. Ahí son todos iguales. Son todos iguales y la discriminación va a ser por peso, por tipología, por el sexo del animal y normalmente por el estado en el que se encuentra, el estado general. Es decir, hay que ver si el animal está en buenas condiciones, es como todo, obviamente no es un caballo, pero si fuera un caballo le miraríamos los dientes. Bueno, en esto es lo mismo, uno mira determinadas cuestiones puntuales de cómo se marcan, por ejemplo, las ancas del animal, hasta qué engorde tiene, la altura que tiene, una serie de cuestiones. Ahí sí se puede ver distintas calidades dentro del mismo rango. Pero normalmente la tipificación es por una cuestión de edad y de quilaje, es decir, está el ternero, novillito, después pasa a ser novillo, dependiendo de los kilos, y después pasa a ser, bueno, el novillo ya no, porque no va a poder ser toro nunca, pero ya pasa a ser un animal grande, un novillo grande. La vaca lo mismo, está ternera, la vaquillona, vaquillona, y después la vaca grande. Llega al remate feria. Antes de llegar al remate feria, una vez que destetamos el animal, porque se le llama destete a sacarlo de la leche, tomar leche de la madre, a pasar a comer en forma individual, es decir, en forma particular, en ese momento hay que decidir cómo se va a criar el ternero, que algún día va a llegar a los 380, 400 kilos, va a ser un novillo. ¿Con pasto o con balanceado? Supongamos que hacemos balanceado, para no entrar en una dicotomía de explicar la extensión, cuál es el espacio físico que debe cubrir, es una cosa complicada. ¿Qué le damos? Maíz y espeler de soja. Ambas, el espeler de soja es un derivado después de la prensada de soja para obtener aceite, es lo que queda fuera de ese prensado. Es decir, por un lado, si se prensa la semilla de soja, por un lado tenemos aceite y por otro lado nos queda el residuo, que es lo que se llama espeler. Ese espeler ya está por el prensado desactivado, ya no tiene más aceite, por lo cual no lo transmite el animal. Perfecto. Antes, en alguna época, se le daba soja directamente y por lógica trasladaba todo el aceite que tenía el cereal a la creación de carne. Por eso ese sabor distinto y esa grasa de distinto color. A ver, cualquiera de los dos, ¿qué sigue? Son materias primas directas, son cereales directos que tienen una cotización de pizarra. Ambas dependen del dólar y ambas dependen de la existencia de este producto, ¿sí? A ver, ¿qué quiero decir con existencia de este producto? Para que ustedes se den una idea, el maíz está bastante caro en este momento. ¿Por qué? Porque se está levantando o van a levantar el maíz en las próximas producciones ahora, en estos momentos. Entonces, hasta hace un mes atrás era probable que el maíz haya sido un bien que escaseaba, más teniendo en cuenta que las superficies afectadas a cultivos como maíz o trigo son sensiblemente inferiores a las proyectadas para otro tipo de cultivo, como por ejemplo la soja. O sea que ahí tenés las primeras variables, ¿no? Los insumos para alimentar al animal antes de llegar al remate feria. Antes de llegar ahí. Una vez que llegamos al remate, bueno, obviamente está la calidad y como todo remate es una cuestión de oferta y demanda. ¿Quién está en ese momento para comprar y quién está en condiciones para vender? ¿Y qué precios en esos momentos los compradores están decididos a pagar? En el caso de una venta directa, como vos me planteaste en la pregunta anterior. Por el kilo vivo en pie. Efectivamente. ¿No? Exacto. El productor negocia con determinado frigorífico un valor de kilo en pie y se lo vende directo. Va al frigorífico con su camión, lo lleva y obviamente sigue todo el proceso. En este caso no, lo llevamos, ya tenemos el costo del animal, de darle de comer, el costo de transporte, no crean que es algo elemental, porque es un costo bastante alto, transportarlo hasta la feria, de la feria, una vez que se vende, se remate, se acuerda un precio con quien lo compre, sea frigorífico, sea un intermediario. También se acuerda el segundo transporte. Pasa un transporte y tengamos en cuenta la logística que hay que hacer aquí, porque aquí va directamente a un lugar donde se procede, a mí realmente me cuesta mucho, que no me gusta decirlo, pero se procede a la matanza del animal. Al animal hay que matarlo, obviamente para que después pueda ser comercializado. ¿Qué tenemos en la zona? Frigorífico en Galvez, Córdoba y, para no contar, Venado Tuerto. San Justo me parece que no está funcionando. ¿Matadero frigorífico no? Me parece que no está funcionando en este momento. Entonces pero había seguro, sí. En alguna época. En alguna época. Igual siguen siendo unos 120, 130 kilómetros de la capital. En el caso de Galvez estamos hablando de unos 100.
En el caso de San Francisco estamos hablando de otros 150. O sea que tienes mano de obra para matar al animal y prepararlo para su comercialización. Tenemos que llevarlo. Hay que matarlo y después volverlo a traer efectivamente a una feria, como puede ser una feria local o dentro del departamento La Capital, San Jerónimo, Las Colonias, o sea, la zona de influencia. Y el productor está pagando luz, el productor que lo cría. Ver, el productor que lo cría en realidad. Después el que lo compra, el que lo vende en el remate de feria está pagando impuestos. Efectivamente, ¿no? sí. Y el que lo va a matar también. El costo de transporte, el que lo va a matar está pagando tarifas caras o altas, tal cual. Además del costo laboral que tiene que pagarle a quien mata al animal, ¿no? Entonces, hay otra variable que es muy importante y de la cual nunca se habla, que es el rendimiento del animal. Uno cree que un animal de 400 kilos nosotros lo matamos y nos van a dar 400 kilos de carne. No, señores, el animal no rinde el 100%, ningún animal rinde el 100%. Normalmente el rendimiento de un animal en pie se reduce a un 55%. ¿Qué quiere decir esto? Que si el animal pesaba 400 kilos, después de la matanza de carne van a quedar 210, 220 kilos, el 55%. Entonces, si nos ponemos a pensar y hacemos una cuenta rápida sin tener en cuenta el costo de matanza, ¿por qué? Porque históricamente los frigoríficos con la cabeza, las vísceras y el cuero del animal cubrían el costo de matanza. Hoy no es tan así porque esos insumos ya no tienen un precio de venta tan claro, tan bueno como en algún momento, y hoy normalmente hay una tarifa aparte de todo esto, hay que pagar para matarlo, digamos, algo más. Pero supongamos que estamos ahí. Entonces un animal nosotros pagamos el kilo en pie, 400 kilos son 2.400 pesos. Cálculo simple. Nos quedan 220 pesos 220 kilos de carne. Cuando dividimos, ya los 2.400 dividido 220 nos da más de 100, 110 pesos el kilo. Entonces ya con la merma el precio ya no es 60, ya es 110. O más. Sí, dependiendo del pero tipo de animal. Este ejemplo, hay que ver la raza, hay que ver pero supongamos que 110. A eso sumémosle lo que falta de transporte, hay que volver a traerlo, todo lo demás de lo que haya habido que pagarle al frigorífico para que maten este animal, y una vez que llega a la carnicería tenemos que, porque hagamos de cuenta que hay un solo intermediario, y hagamos de cuenta que esto se llama régimen de ceteris paribus, es decir, dejamos todas las otras variables exactas, digamos, no movemos ninguna variable. ¿Qué quiere decir? Con que no movemos una variable, no tocamos y no decimos que hay un consumo externo, que vamos a reabrir la cuota Hilton, que exportamos, ¿por qué? Porque ¿qué convendría? Y convendría venderlo a unos $20, 10, unos $30, como es en la Argentina, un poquito más, no, 60 o $6, perdón, unos $6 como en la Argentina, o podemos venderlo a 15 al exterior. Claro. Por lógica, va a ser mejor venderlo a 15 al exterior. Ahí empiezan a jugar otras variables, qué carne se consume afuera. Ese que tiene cupo, además, tiene que tener un cupo. Tiene que tener un cupo y obviamente tiene que tenerla clara, pero supongamos que existe un mercado externo, obviamente el precio se va a ir mucho más arriba. Supongamos que no, que la dejamos... Habitualmente esos cupos son para los cortes más especiales, ¿no? A ver, en el caso de cuota Hilton son los mejores cortes. Normalmente son pulpas, sí, porque es una cuestión lógica, no vamos a exportar un hueso que tiene un peso singular y nadie lo va a utilizar absolutamente, salvo que exista una industria a partir de esto en otro lugar, nadie lo va a querer. Tiene que haber un mercado para ese que lleva ese nombre por un acuerdo que se celebra en el 79 en un hotel Hilton. Usted estudió. No, sí, en algún momento es cierto. Estudié la cuota Hilton. Estados Unidos asigna distintas cuotas, distinta cantidad de porcentaje a distintos países donde hace un control de calidad previo. Hay que ver otra cosa. En la cuota Hilton, por ejemplo, de lo que veníamos hablando con un productor en el auto, el animal tiene que ser criado a pastoreo. Entonces ya es muy difícil conseguir la trazabilidad para decir a este lo criamos en un feedlot y a este lo criamos en pastoreo. ¿Por qué? Por la transmisión de enfermedades que pueden ir dándose o por la genética de la distinta, por una serie de cuestiones. Pero bueno, vamos a poner el ejemplo de que no existe el mercado externo y lo vendemos a eso. Lo terminamos vendiendo entre transporte, mano de obra y todo, lo bajamos de los 110, le vamos a subir solamente un 50%, pongámosle como ejemplo.
165. Y vamos a estar en 160, el valor real está entre los 170 y los 180, pero pongámosle que está en 180. A eso, el carnicero que baja y compra esto, tiene que conservar la carne, digamos. tiene que cargarle los costos fijos de alquiler, luz, si tiene empleados, el costo de tanto de la mano de obra como de las cargas sociales del mismo, los impuestos que graban todo esto, es decir, hay que pagar luz, ¿IVA? Cuestiones tributarias en general. Si la persona es dueña del inmueble no va a pagar alquiler, va a pagar impuesto inmobiliario y va a pagar servicio alumbrado, limpieza y demás del municipal. Ahora, Marce, conocido todo esto porque venimos hablando ya hace un tiempo largo y tenemos que ir redondeando. Sí, conocido cómo funciona todo el proceso, ¿por qué notamos tan evidentemente estas últimas horas ese impacto? Porque primero por esto que te decía, ¿Pero por qué? Porque adelantan que va a haber un nuevo tarifazo en materia energética y por lo tanto lo traslado. No. Porque además no aumenta el combustible y lo traslado. Ya hubo un aumento sobre el año pasado. Este año tenemos en materia energética no solo que conservar la carne, sino que tenemos que de alguna forma conservar las condiciones. Va a haber que pagar aire acondicionado, va a haber que pagar el funcionamiento de la cámara, el funcionamiento de todos los equipos. Hoy, para que se den una idea, hasta para facturar necesita hacer factura electrónica, con lo cual tiene que tener encendido usted en su comercio una computadora y una impresora para poder emitir una factura, o por lo menos un controlador fiscal. Todo consume electricidad. No es únicamente la electricidad, ya veníamos del caso del maíz, pasamos por las distintas paritarias que hubo a fin de año, pasamos por las diferencias en el costo de transporte. Ustedes no se olviden que la nafta tuvo un par de aumentos durante el final del año pasado y ahora se estuvo verificando hasta finales de enero las últimas actualizaciones. Entonces, todo esto lleva a que en algún momento decimos 165 o podemos decir 190 con el cálculo de todo. Y no es lo mismo bajar el precio del animal, suba o baje 30 o 20 pesos, que obviamente trasladar todos los otros gastos juntos. Se van sumando en las distintas etapas productivas.